Bueno, vamos ahora con un ejercicio del bloque de probabilidad, en concreto del examen de 2022, el oficial de junio. Bien, y vamos con el ejercicio 6, que es el primer ejercicio del bloque de probabilidad. Ok, vamos a leer en primer lugar el enunciado y a continuación resolvemos el ejercicio. Primero nos dice, en su tiempo libre, el 65% de los estudiantes de un centro educativo juega con videojuegos. Bien. Ok, eso para mí. Luego, el 45% lee libros y el 15% no hace ninguna de las dos cosas. Elegido al azar un estudiante de dicho centro, calcule las distintas probabilidades que nos preguntan en el apartado A, B y C. Bien, es decir, tenemos dos sucesos. Jugar a videojuegos o leer libros. A jugar a videojuegos lo he llamado A y a leer libros lo he llamado B. La letra, la que quieras. Eso no hay ningún problema. Bien. Y luego, de datos me proporcionan que el porcentaje de alumnos que juega a videojuegos es de un 65%. Siempre trabajo en forma decimal. Siempre en forma decimal. Bien, luego el porcentaje de estudiantes que lee libros es de un 45%. Por lo tanto, 0,45. Y por último me dicen que el 15% no hace ninguna de las dos cosas. Es decir, el 15%, 0,15, no juega videojuegos a complementario y no lee libros. Recordamos que la intersección es I y la unión es O. ¿Vale? Bien, hemos recopilado los datos y ahora pasamos a resolver la primera pregunta de nuestro problema, que es, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno o alumna elegido al azar juegue con videojuegos o lea libros? Videojuegos o libros. Bueno, pues el O recordamos que hace referencia a la unión, es decir, que lo que nos hace falta es calcular la probabilidad de A unión B. Es decir, probabilidad de que juegue videojuegos o lea libros, ¿vale? Recordamos, la unión hace referencia a esa O. Bien, entonces, básicamente tenemos dos fórmulas, o mejor dicho, dos formas de calcular esta unión. La primera forma es haciendo que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A, que esta es la que más se suele utilizar, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Esta es una de las fórmulas más utilizadas. Pero tenemos un problema. La probabilidad de A la conocemos, la probabilidad de B la conocemos, pero la probabilidad de la intersección no la conocemos. Y nuestro problema es que no vamos a poder calcular esa probabilidad de la intersección conociendo este dato. Conclusión, esa fórmula no nos vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver. Ya hemos visto que utilizando estas dos probabilidades no nos va a salir. Entonces, vamos a intentar operar con esta. Bueno, pues resulta que esto que tenemos aquí se le puede aplicar la ley de De Morgan. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Y es que la probabilidad de A complementario intersección B complementario es igual a, aplicando las leyes de De Morgan, pues la probabilidad de A unión B, todo complementario. Bien, esto es una de las dos leyes de De Morgan, y es que la intersección de los complementarios es la unión del complementario. Bien, esto es formulita, esto hay que sabérselo, las fórmulas de probabilidad hay que sabérselas. Ok, bien, nosotros sabemos que esto es igual a 0,15. 0,15. Bien, entonces, si la probabilidad de la unión complementaria es 0,15, la probabilidad de la unión va a ser 1 menos el complementario. Siempre que queramos calcular el complementario o sabiendo el complementario, el no complementario, siempre es 1 menos ese valor. Entonces, en este caso, tendremos que hacer 1 menos la probabilidad de A unión B complementario, que es igual a 1 menos 0,15. 1 menos 0,15, que esto es un resultado de 0,85. Lo voy a poner aquí para que quede más bonito. 0,85. Y este sería el valor asociado al apartado A. Recopilando, no hemos podido seguir el camino de la fórmula de la unión normal y corriente de probabilidad de A más probabilidad de B
menos probabilidad de la intersección. Pero bueno, a partir de las leyes de Morgan hemos calculado la unión y complementaria, y una vez que sabíamos que la unión complementaria era 0,15, pues 1 menos ese 0,15 nos da la unión normal. Bien, con eso tendríamos el primer apartado. Vamos con el segundo apartado, el apartado B. En el apartado B, lo que nos están preguntando básicamente es que, elegido un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue videojuegos y no lea libros? ¿Vale? Juega videojuegos y no lea libros. Bien, bueno, pues eso pasándolo a nuestro suceso sería que juega videojuegos, es decir, probabilidad de A, y recordamos que la I era la intersección, no lea libros, así que B complementario. Bien, bueno, pues para esto meteremos nuestra formulita, ¿vale? Es decir, esto es lo mismo que calcular la probabilidad de lo que está en A y no está en B. Nuestra fórmula será la siguiente, sería probabilidad de A menos probabilidad de la intersección entre A y B. A intersección B. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, la probabilidad de A la conocemos. Lo que no conocemos es la probabilidad de la intersección. Pero bueno, podemos calcularla. ¿Por qué? O sea, esto lo tenemos, que simplemente sería 0,65, ¿vale? La probabilidad de A 0,65. La probabilidad de la intersección no la tenemos, pero vamos a calcularla. ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues, teniendo en cuenta que la probabilidad de A unión B es igual a la de A, que la tengo, más la de B, que la tengo, menos la intersección, que es la que quiero calcular. Bien, bueno, pues, de esta formulita, que fue la que pusimos al principio, la probabilidad de la unión ahora sí la tengo, es 0,85. 0,85 igual a... La de A la tengo, que es 0,65. 0,65. La de B también la tengo, que es 0,45. Y lo que quiero calcular es la probabilidad de esta intersección. A intersección B. Bueno, pues simplemente esta intersección la paso hacia acá positiva y el 0,85 lo paso para allá restando. Y se me quedaría como resultado que la probabilidad de A intersección B es 0,65 más 0,45 menos 0,85. Es decir, la probabilidad de A intersección B, despejándola de ahí, es 0,25. 0,25. Bueno, pues ahora sí puedo calcular esto fácilmente, porque la probabilidad de A es 0,65, la de la intersección es 0,25, ¿vale? Por lo tanto, nada, 0,65 menos 0,25, pues nos dará un total de 0,4. Pues ese 0,4 va a ser la probabilidad de que juega videojuegos y no lea libros. Pues vamos a ponerlo por aquí. Vamos a borrar esto de aquí abajo, que simplemente ha sido el cálculo de la intersección. Entonces vamos a borrar este cálculo de la intersección para tener hueco. Ahí. Y se nos quedaría básicamente que esto sería 0,65 menos 0,25 que nos ha salido la intersección, hace un total de 0,4. Y 0,4 sería la solución del segundo apartado. Bien, pasamos al apartado C. En el apartado C lo que nos preguntan es que, elegido un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que lee libros, que lea libros sabiendo que no juega videojuegos? ¿Vale? Ese es el enunciado. Queremos calcular la probabilidad de que lea libros sabiendo que no juega videojuegos. Siempre que nos encontremos un sabiendo, siempre, hay que aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada, ¿vale? O teorema de Bayes. Bien, entonces, vamos a borrar por aquí para realizar el siguiente apartado. Bien, el apartado C. Queremos calcular la probabilidad de que lea libros, es decir, probabilidad de B, sabiendo que no juega videojuegos.
¿vale? Probabilidad de que lea libros sabiendo, la rayita, el sabiendo, que no juega a videojuegos. Bien, pues esto también tiene su fórmula, que simplemente sería arriba la probabilidad de la intersección, es decir, arriba la probabilidad de B intersección A complementario, y abajo la probabilidad de lo que sí sabemos, es decir, siempre de lo que está a la derecha. En este caso, probabilidad de A complementario. Bien, para calcularlo, claro, lo de arriba no lo tenemos calculado, porque no es lo mismo que esto, ¿vale? Es decir, la probabilidad de A intersección B complementario es la de A menos la intersección, pero la probabilidad de B intersección A complementario es la de B menos la intersección, porque recordamos que A intersección B sí que es lo mismo que B intersección A. ¿Vale? Es todo lo mismo, pero claro, en este caso tenemos la B, así que aquí tiene que aparecer la B. Ya, pues sustituimos en esa formulita y se nos quedaría básicamente que lo de arriba se calcularía haciendo la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, A intersección B. Todo este formuleo hay que saberlo, ¿eh? Hay que hacer un buen formulario de probabilidad para tenerlo siempre en mente. Y abajo la probabilidad de A complementario, que sabemos que eso va a ser 1 menos la probabilidad de A. Bien, sustituimos los datos. A ver, la probabilidad de B es 0,45 menos la intersección que habíamos calculado antes, que es 0,25, entre 1 menos la probabilidad de A, que es 0,65. Bueno, pues resulta que 0,45 menos 0,25 entre 1 menos 0,65 da un total de 0,571, que hace referencia a la probabilidad de que un estudiante elegido al azar lea libros sabiendo que no juega videojuegos, ¿vale? Y esta sería la resolución del apartado C. En este caso, bueno, si lo queremos poner en forma de fracción, como 4 partido por 7, lo que prefiramos. Lo mismo da lo mismo, dejarlo en forma decimal o ponerlo en forma de fracción. Y con esto tendríamos el ejercicio completo.